¿Quién vive? Aleluya. Hermanos, sean bienvenidos. Sí, como decía mi hermana, qué presencia más hermosa. Dios bendiga estos grandes músicos que tenemos de película, de nivel. Estos son los adoradores que van a ir a adorar allá en la presencia del Cordero. Vamos a ir allá cuando llegue ese día. No sé, he estado un poco inquieto con saber qué mensaje traer a la iglesia. Y bueno, la verdad que toda palabra de Dios es inspirada de Dios. Sirve para redarguir, para enseñar, para amonestar, para corregir, para todo. Entonces, cualquier cosa que traigamos es del Señor, no es mía. Porque nada tenemos nosotros, nada que dar tenemos, ni nada somos, personas mortales, pero que el Señor pues sea hoy glorificado, que sea hoy, ¿verdad?, a través de su palabra. Les pido que si hacemos una pequeña oración, si nos ponemos de pie para luego entrar. Estamos libres en oración. Padre celestial, bendito Dios todopoderoso, amantísimo Dios. Padre, vengo delante de tus pies humillado, Señor, pidiendo que perdones mis pecados. Padre, no soy digno de ti. Nunca lo he sido, nunca lo seré, Señor. Cualquier juicio que levantares ante el hombre, siempre lo hallarías culpable, Señor. Padre, perdóname. Perdóname, te suplico que me perdones porque no soy digno de tu palabra, Señor. No soy digno de estar delante de tu iglesia. Padre, tú nos escogiste, Padre, de lo más profundo, de lo más último, Padre, y nos levantaste para llamar, para anunciar tu luz inigualable, Señor, a tu pueblo, a tu gente. Padre, que esta bendita palabra, Señor, caiga en corazones limpios, corazones y de fruto, Señor. Que no escuchemos palabras de hombre, sino que escuchemos palabra de Dios para la vida eterna, Señor. Porque nada tenemos, Padre. Seas tú bendito, bendito, bendito y bendice tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya. Santo Dios. Traje una pequeña imagen ahí, tal vez sirva de algo, ¿verdad? Y vamos a ver si logramos saber. Entonces, les decía que voy a hablar un poquito, ya he hablado varias veces, muchas ocasiones, sobre escatología. Si los hermanos se habrán dado cuenta, se habrán fijado en todos los estudios bíblicos, en todas las veces que he hablado, en todos los momentos casi siempre hablo solo de escatología. Y bueno, esto de la escatología, ahí tenemos unas imágenes, no traigo las raíces completas, pero escatos son los últimos, las cosas finales, los últimos, y logía significa estudio o tratado. Entonces esta palabra, cuando hablan de escatología, cuando la escuchen por ahí, yo sé que algún día la van a escuchar, se trata de los eventos proféticos del porvenir. Vienen cosas grandes al mundo, vienen cosas grandes. Estos eventos proféticos, algunas personas llaman sucesos, otras personas los llaman acontecimiento. Para mi gusto personal lo llamo eventos, no pueden ser acontecimientos, porque un acontecimiento son cosas que se dan simultáneamente en cualquier momento, como una historia, como algo que se da, aconteció por ahí algo, es sinónimo, pero un evento es algo que está planeado, algo que está escrito,
es algo que está calendarizado. Cuando ustedes digan, está presentándose un evento allá, que una conferencia o en un lugar, alguna actividad, ese es un evento deportivo, un evento, pero está programado. Eso no es así como decimos nosotros ahí en Nicaragua, al garete, no, está programado. Y estas cosas del porvenir están programadas en la Biblia. Jesucristo ya las anunció, que van a venir cosas terribles para el hombre. Y mi afán no es traer miedo a la iglesia, no es traer y agregar preocupación, agregar molestia. Mi afán, de nada sirve tanto estudio de tantos conceptos y tantas cosas si esto no agrega fe en nosotros, no agrega santidad en nosotros, no agrega temor de Dios. Entonces, todo conocimiento que trae estos elementos es perfecto, es bueno. Dentro de la escatología se hablan de muchas cosas. Se hablan de las tribulaciones, se hablan, por ejemplo, de las señales, eventos como el arrebatamiento, ¿verdad?, el porvenir y todas esas cosas, como también el milenio, ¿verdad?, y el postmilenio. Todas esas cosas pertenecen a la escatología, pero hoy nos vamos a centrar un poquito en la gran tribulación. Este es un tema pero muy polémico, que se han levantado religiones, sectas, grupos, movimientos en torno a eso de la gran tribulación. Y pues hay unas 2, 3 imágenes ahí que pueden ver qué cosas van a ver previo en el proceso de la tribulación. Jesucristo lo dijo en Mateo 24, el falso profeta y el falso Mesías. Ahí están esos dos parábolas, bestias apocalípticas, hambre, destrucción repentina, guerra, terremotos, sin fines de cosas que no alcanzarían las imágenes, pero hay algunas solo para hacer memoria, porque yo sé que la iglesia de alguna manera hemos oído de estos acontecimientos, hemos oído varias veces desde niños sobre estas cosas. Pero la palabra de Dios es viva y vamos a estar tratando. Pero antes de la gran tribulación van a haber cosas, acontecimientos, pues, ¿verdad?, de la gran tribulación, ¿verdad? Y nosotros como iglesia esperamos un arrebatamiento. Hay gente que habla del rapto, ¿verdad? Es un nuevo tema que se usa también, pero la palabra, la etimología, la sintaxis es arrebatamiento. Y ese arrebatamiento, conocido en griego como arpazo, significa arrebatar algo, tomar algo súbitamente, de repente. Por eso no hay fecha, no hay profecía, porque por eso dice que el Señor va a venir súbitamente, de repente. Entonces eso es arrebatamiento, tomar algo y llevarse algo por la fuerza. Pero como no vamos a entrar profundo en eso, no vamos a tomar. El arpazo tiene 3 variaciones en su palabra. Hay la necesidad, cuando hablamos en español, siempre ir al griego, siempre, y al latín, porque el español es un idioma bien pobre, bien pobre. Por ejemplo, nosotros decimos hablar. Voy a poner un ejemplo. Resulta que yo hablo, un rey habla y hasta una lora habla, un borracho habla. Entonces en griego no es así. Oye, ¿cómo yo, un gran rey, y aquel borracho hablando? No, eso como que así no. Entonces cada cosa tiene una cosa, una lora hablando. Y yo, no es así. En griego el mismo hablar tiene varias cosas. Cuando Dios habla, está diciendo logión. Y cuando es una parte de la palabra es rema o remá. Y cuando es la palabra hecha carne es logos. Ese es ejemplo, ¿verdad? Entonces esta palabra también, el arrebatamiento, sunarpazo, diharpazo, sunarpazo, hay variantes, pero vamos a ver que nosotros como cristianos evangélicos
esperamos un arrebatamiento. Hay otras iglesias que no creen que va a haber un tal arrebatamiento, creen que Cristo va a venir. Esas iglesias como las reformadas, las anglicanas, las metodistas, los presbíteros, todas las de las reformas, los católicos, los ortodoxos occidentales y otros, ellos no creen en el arrebatamiento. Dice que sería algo injusto, que ¿por qué nosotros no vamos a pasar a través de estas grandes tribulaciones? ¿Verdad? Entonces hay esa posición. Pero yo en lo personal creo que sí va a haber un arrebatamiento, porque escrito está. Y para eso vamos a entrar en más profundidad. Vamos partiendo de lo sencillo para ir entrando más a lo profundo. Entonces, antes de la tribulación precederá el arrebatamiento. Antes que entre la tribulación se va a dar un arrebatamiento. Entonces la gente dice, no, ya estamos en la tribulación. No, tiene que haber un arrebatamiento primero. Va a haber un arrebatamiento. Entonces los que esperamos en el Señor, los evangélicos, somos de esta corriente y creemos que Jesucristo, eso está registrado en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No lo vamos a leer esa parte porque es mucha información, pero han oído que dice, hermanos, para que os contestéis, tampoco queremos que os preocupéis, ignoréis, dice Pablo, saber pues que los hermanos que durmieron antes de nosotros no precederemos, sino que ellos primero serán resucitados, transformados, y luego los que habremos quedado vivos después seremos, eso dice así, pues, la estoy recitando brevemente así, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, ahí está bien descrito. Entonces, pero vamos a leer, si sacan su Biblia, ahí en Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 1 al 9. No vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, habla del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 9, en esta parte habla del milenio posterior a la gran tribulación. Vamos a leer, si pueden ponerse de pie, vamos a escuchar esta palabra, qué hermosa palabra que vamos a compartir hoy. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre. Si la tienen, me contestan con un amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Vamos a leer paradito ahí, Apocalipsis 3, 10. Apocalipsis 3, 10. Ahí paraditos, no va a doler. Apocalipsis 10.
Estos son unos mensajes que el Señor le mandó a Apocalipsis hasta el final casi. El último libro, Apocalipsis 3:10. Este es el mensaje que le mandó a la iglesia de Filadelfia. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus asientos. Ahora que estemos pensando, si lo quieren tener con un dedo ahí en esos versículos, ¿verdad? Para que sirva como de referencia. La tribulación son solo 7 años. Estos 7 años son los 7 años últimos de la 70 semana de la visión del profeta Daniel. En el libro de Daniel 9, capítulo 9, ahí se encuentra explícito. Cuando llegue y se cumpla y sucede el arrebatamiento, entrará en vigor esta semana 70. La semana 69 entró y se cumplió cuando Jesucristo en el templo le dijo a Israel: Jerusalén, Jerusalén, si comprendieras tu día, si comprendieras tu día. En ese momento se estaba cumpliendo la semana 69. La última semana estamos esperando. Entra en un desfase de tiempo. Hay una suspensión de tiempo. Aleluya. Esta semana no es una semana corrida. Welcome, sister. Ahora, si pasa la siguiente imagen, vamos a ver algo ahí de que cuando leímos nosotros en Tesalonicenses 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Cuando nosotros hablamos de tiempo en griego, nuevamente se hablan de 2 maneras. El A se refiere kairos y el B se refiere cronos. Y los griegos para cada cosa tenían un dios. Había un dios del tiempo, el dios Cronos. La mitología, ustedes saben. Entonces, de ahí sale una ciencia, una rama de la cronología, ¿verdad? Que son para constatar una rama de la historia, herramienta auxiliar para la historia de la cronología. Pero aquí, cuando estamos hablando en el tiempo de Dios, en los tiempos proféticos, específicamente en esto estamos hablando de kairos. Esa es la palabra que cuando se escribió esta Biblia, cuando se escribió en este griego, está reflejado aquí. No está escrita cronos, está escrita kairos. Entonces Pablo le dice acerca de los kairos, hermanos, de los kairos, no os preocupéis. No le dice acerca de los cronos, kairos, está escrito. Entonces hace falta que nosotros tomemos estos elementos para poder entender poco a poco, ir partiendo de lo sencillo para ir adentrando poquito a poco a lo más difícil. Como un niño empieza con lechita y después va con las viandas, va entrando, ¿verdad? Entonces eso es kairos, ¿verdad? Hay gente que ponen a sus niños kairos, ¿verdad? No hay pecado, le pueden poner. Vamos. Pero cronos ya sabemos que es un tiempo secuencial, es un tiempo corrido, año 1, 2, 3, siglo 1, siglo 2, ese es crono, ¿verdad?
Ahora viene una gran pregunta. Viene una gran pregunta. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Esas letras como que no se miran muy bien por el color y el contraste. No mucho. Pero bueno, le voy repitiendo yo. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Aquí tengo, pero para ustedes. Entonces, mucha gente cree que va a pasar por la gran tribulación. Mucha gente cree y dice: ¿qué corona tenemos nosotros para saber que no vamos a sufrir todas las cosas que han de venir cuando el pueblo de Dios ha sufrido, cuando otros tiempos la iglesia fueron mártires, fueron esto? Pero hay una cosa que confunde, que Jesucristo dijo: vendrá un tiempo de calamidad, un tiempo difícil. Esa es la gran tribulación, como nunca lo hubo ni lo habrá. Esa es la gran tribulación. Tribulación hay, no se confunda. Tribulación hay. El cristiano pasa por tribulación, pasa por lucha, pasa por muchas cosas, pero viene una que es la gran tribulación, hermanos. Entonces, ahí vemos como unos cuantos libros, textos que nos dan efectivamente todos los detalles, ¿verdad? Todos los detalles sobre lo que va a suceder. Por ejemplo, ahí tenemos a Sofonías 1. Pero para entender esto de la gran tribulación, necesitamos analizar a la luz de la Biblia algunos elementos como ira, ¿verdad? Entonces, debemos de comprender dos cosas. Que cuando llegue la semana 70, el tiempo de la gracia en que estamos viviendo habrá terminado. Ahorita todos los que podemos ser salvos seremos salvos por gracia, no por obra. Nosotros hacemos obra porque creemos, no para ser salvos. Entonces, dice explícitamente la palabra que cuando estos tiempos se cumplan, se van a reinstaurar la ley en Israel en la semana 70, van a celebrar sacrificio, las obras del templo se van a hacer. De manera que no vemos en ninguna parte de la Biblia que Dios se ofenda por esas cosas que el pueblo de Israel va a estar haciendo. No va a haber una mezcla de tiempos, una combinación de gracia y una combinación de acción, sino que se va a hacer suspendido el tiempo de la gracia y va a entrar el tiempo de la ley cuando entre esta gran tribulación. Eso van a ser días de angustia. Ay del morador de la tierra, dice en la palabra de Dios. Voy a leer brevemente en el libro de, bueno, ya lo leímos, pero vamos a leer, por ejemplo, Sofonías, está en el Antiguo Testamento. Es un libro chiquito, pero muy, muy bueno, ¿verdad? Dice Sofonías. Está después de de Sofonías. Sofonías está después de Abdías, antes. Un libro chiquito que cuesta ya. Dice Sofonías 1, 15. Dice así: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento,
día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará que todos los habitantes de la tierra. Si se fijan, este elemento de ira, el elemento de ira no comparece, no se amolda, no se ajusta al carácter de Dios para la iglesia. El carácter de Dios de ira, de juicio, no se amolda para su pueblo escogido, para su iglesia. Los juicios del Señor, que podemos verlo aquí en Apocalipsis 14:7. Vamos a irnos al último libro, Apocalipsis 14:7. Todo juicio, toda ira que Dios va a traer será para los moradores de la tierra, para los impíos, no para los hijos de Dios. Dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí hay muchos versículos que por cuestión de tiempo no me voy a detener a leer todos y cada uno. Pero estos son acontecimientos que van a venir sobre la tierra cuando hablan de la ira, de las copas de Dios en el Apocalipsis, de los sellos de Dios, de las trompetas de Dios. Se mencionan 21 juicios que vienen para el morador de la tierra. Hay gente que cree que la iglesia va a pasar por eso. Yo no creo que Dios haga pasar por tanta cosa a su Hijo. En Primera de Tesalonicenses, cuando leímos del 1 al 9, del 5, 1 al 9, dice que somos hijos de luz y no hijos de ira. Dice también en la Biblia, va a haber un juicio para el pueblo de Dios. Pero este juicio de Dios, en otra ocasión lo hemos hablado, es un juicio a la iglesia de galardones, que se dice claramente bema o bima. En otros estudios los hemos tocado. Y vimos también en Apocalipsis 3:10 que el Señor dice: por cuanto fuiste fiel y guardaste la palabra de mi paciencia, te guardaré en el día de la gran prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Claramente ese mensaje de capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis es para una de las 7 iglesias que estaban en Asia en aquel momento. Esa era la iglesia de Filadelfia, la única iglesia que se encontró perfecta delante de los ojos de Dios. A las demás iglesias como Laodicea, Éfeso, Sardis y todas las demás, Dios le hizo
varios en uno y en otros puntos llamados. Por ejemplo, uno eran amantes de los nicolaítas, otros habían caído de su primer amor, otras se habían apagado, habían cosas así. Pero a la iglesia de Filadelfia le dice: por cuanto has guardado, te guardaré no dice de, claramente lo dice. Entonces, ahí vamos a ir viendo, me pasa la otra imagen, vamos viendo que hay otro término aquí que se habla, la indignación. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero ahí tenemos Sofonías 24, solo voy a leer uno, solo vamos a leer Sofonías, el mismo que estábamos viendo, Sofonías. No, Sofonías, no es 24, es Sofonías. No, es Isaías, perdón, eso no, aquí estoy viendo mal. Es Isaías, no es Sofonías, perdonen ustedes. Es Isaías 24. Sofonías es un libro chiquito. Vamos a ver, tal vez que están más rápidos. Isaías 24, voy a leer Isaías 24, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerán, y nunca más se levantarán. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Esos ejércitos que dicen son las huestes celestiales, los demonios. Jehová Dios va a castigar. Va a venir un día de la ira y de la indignación de Jehová que viene sobre todo tipo de ser viviente. Entonces, estos acontecimientos que vemos, ira, indignación, juicios, no se ajustan al carácter del amor de Dios hacia la iglesia. Ahora, primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, habla del arrebatamiento. Pero primera de Tesalonicenses, lo que acabamos de leer, 5, eso habla del establecimiento del milenio después de la gran tribulación. La siguiente, por favor. Lo que estoy tratando de compartirles son algunos elementos, algunos términos que les sirva a usted a tomar su propio juicio. Cada uno de ustedes tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que convence. No soy yo, es el Espíritu que tiene que hablarte, que tiene que convencerte. Cuando vemos ahí esa expresión, hay una expresión muy usada en la palabra de Dios que dice como ladrón en la noche. Jesucristo lo mencionó varias veces. Mucha gente cree que Jesucristo es un pobre miserable que está esperando que usted se duerma y para entonces venir a robar y buscar cómo robarse unas moneditas por ahí o unos trapitos viejos por ahí. Eso nada que ver, hermano. Jesucristo lo dijo claramente. ¿Cómo puede alguien entrar a la casa de alguien, ¿verdad?, si no es más poderoso y poderle atar? Cuando se habla este término se refiere a juicio. En la cultura hebrea, en el pueblo hebreo, y así también en la cultura oriental, el término como ladrón en la noche está haciendo referencia a juicio, donde Dios va a llegar sin aviso, repentino, sin anuncio, a realizarle juicio, sin un citatorio. A eso se refiere. Pero dice que nosotros, como somos hijos de luz, no nos va a tocar ese tipo de juicio. Claramente Pablo, cuando lo expresa, dice
a ustedes no les va a tocar eso, porque ustedes son hijos de luz. Y él dice, no se preocupen, consuélense con estas palabras, porque las mismas inquietudes que hoy mucha gente tiene, en aquellos tiempos también había gentes que se preocupaban con qué iba a pasar con todo esto. Entonces Pablo les dice en esta carta de Tesalonicenses, ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos de luz, ustedes no han sido puestos para la ira. Siempre y cuando creamos y aceptamos a Jesucristo, lo aceptemos como nuestro Salvador. La tribulación, hermanos, la tribulación más grande jamás habida, la pasó Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, para salvar a su iglesia, para salvar a su pueblo, para salvarme a mí y a usted de no pasar por esa gran prueba, por esa gran ira, por esa indignación que va a venir sobre los moradores de la tierra. Jesucristo pasó lo que usted debería de pasar, lo que yo debería de pasar. Eso es lo que Él hizo. Por eso nos dice que en Jesucristo, quien murió por nosotros, ¿verdad?, no estamos puestos para ese gran día de ira que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Vamos a ver adelante, ahí mismo hay varios términos. El término prueba. El término prueba, como decía, en español es prueba y es prueba. No hay 2 o 3 palabras para prueba. En griego hay 2 palabras. Está la palabra dokimazo y está la palabra peirazo. Dokimazo, peirazo, A y B. Entonces, en Apocalipsis 3:10 se usa la segunda palabra, la B, peirazo. La primera palabra, dokimazo, es una prueba para ver la prueba del carácter de la persona. Y esta prueba viene de parte de Dios. La otra prueba, peirazo, viene del diablo, pero esta viene de parte de Dios, donde Dios prueba al cristiano para edificarte y no para destruirte, es para edificarte o para bendecirte. Donde yo tengo problemas en mi carácter, Dios ahí me prueba para bendecirme y fortalecer mi carácter. Pero ese tipo de prueba de toquimazo no viene con el carácter de destruirme, aniquilarme, erradicarme, ¿verdad? Esa otra prueba de peirazo, cuando Dios va a mandar en Apocalipsis, dice, te voy a guardar del día de la prueba. Cuando dice en Apocalipsis 10, se escribe esa palabra, peirazo. Y si ustedes van al internet y no me creen, ustedes lo pueden buscar y buscan la traducción en griego, la palabra de Dios original escrita, y ustedes van a encontrar esa palabra. Y si usted la analiza palabra por palabra, usted verá que no le estoy mintiendo. Entonces, la palabra peirazo, el propósito es destruirte, acabarte, aniquilarte, sacarte del curso. En los pasajes bíblicos, como le dije, se usa esa palabra cuando en ocasiones Satanás trae prueba al cristiano. Se ha usado esa palabra para eso. De manera que el lenguaje en griego, la palabra de Dios, está bien escrita. Y dice claramente que esta prueba vendrá sobre los moradores de la tierra, los que hayan quedado en aquel entonces. No dice que traeré. Leamos nuevamente Apocalipsis, miren, o no, si quieren yo le leo. Apocalipsis 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, dice Jesús diciendo, yo también te guardaré de la hora. La palabra de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar
Esa palabra, ahí donde dice esa prueba, esa palabra está escrita, esa palabra peirazo está escrita. Esa prueba que viene es para aniquilar a la gente, para aniquilar a todo, para destruir, erradicar a todo, porque va a venir fase por fase, por fase, por fase. Ese es el propósito. Por lo tanto, tampoco esta palabra se ajusta al carácter de Dios para con su iglesia. Ahora vamos a ver el término ahí mismo en Apocalipsis 3 cuando dice los moradores. Si cruza la siguiente salida, cuando dice los moradores. Nosotros en español decimos moradores y ya, no hay muchas palabras, pero en griego hay 3 palabras. Oikeos. La palabra oikos significa casa o familia. De ahí que cuando te dicen ecología, economía, oikos, logos, oikología, oikonomía, el estudio de la casa, ¿verdad? Entonces, esos términos oikos, cuando dice oikeos, se refiere a todos los que moran en la tierra. Pueden ser blancos, de color moreno, amarillo, ricos, pobres, altos, de todo tipo de personas. Eso es oikos, ¿verdad? Pero cuando la palabra dice paroikeos, si ven la segunda palabra ahí, se alcanza a verlo. Cuando dice paroikeos, ¿verdad? Ahí en la columna de acá, en la B, la palabra paroikeos significa, esa es una palabra, ¿verdad?, que habla y da la idea de transitoriedad, que la gente no es estable, es alguien que reside temporalmente, que no pertenece, que no es de ahí. Y esa palabra es la que se usa cuando se refiere al cristiano. Esa palabra paroikeos es la que se usa cuando se refiere al cristiano. Pero aquí en la Biblia, cuando en Apocalipsis 3:10 dice para el morador de la tierra, usa la palabra se, que es katoikeo. Ese morador katoikeo es aquel que tiene idea de permanencia. Es aquella persona que ha hecho de la tierra su morada, que se ha identificado, que se ha ajustado a este mundo, a su sistema, a su política, a su religión, a su economía, al comercio, a la cultura. Ese tipo de persona, cuando describe la Biblia, usa el término katoikeo. Y dice que va a venir sobre los katoikeos de la tierra, va a venir ese día de ira. Claramente, hermano, está hablando. Eso no somos nosotros. No somos nosotros los que nos hemos acercado a Cristo. Nosotros somos los paroikeos, no los katoikeos. Los paroikeos somos nosotros, los que somos transitorios. Así dice, que somos transitorios. Nuestra moral es celestial. Siempre que la Biblia hable, usted va a ver en el español traducido que dice que nosotros estamos de paso en este mundo. Nada tenemos, nada trajimos y nada nos llevaremos. Y en este mundo somos peregrinos y de paso. Esa es la idea que siempre se ha transmitido en la palabra de Dios. Que no nos enraizamos para hacer de la tierra nuestra morada. Esta palabra del katoikeo no espera otra patria. Esto es como decir los británicos y los migrantes, ¿verdad? El migrante es el paroikeo. Pero se refiere en ese aspecto, esta gran tribulación que va a venir primero sobre el morador de esta tierra, con estos caracteres que tampoco el carácter de Dios nuevamente no se ajusta para con su iglesia con esta descripción, por lo cual hay suficiente argumento para creer que la iglesia no está llamada a pasar por una gran tribulación.
Pero hay gente que, hermanos, sigue hablando y sigue diciendo que por qué no vamos a pasar, viene la gran tribulación, que se van a venir días horribles. Sí, la palabra de Dios está escrita lo que ha de venir. Y no estamos diciendo que no va a haber salvación cuando haya terminado el tiempo de la gracia. ¿Quién se va a quedar en ese tiempo, hermanos? ¿Sabe quién se va a quedar? Aquel que no creyó, aquel que anda tibio. Pero todavía va a haber salvación, pero ya no va a ser por gracia, no va a haber una mezcla de tiempo, gracia y ley. La gracia es una dispensación que Dios ha predispuesto hoy, en este tiempo, para nosotros. Pero el tiempo de la ley va a ser por obras, donde usted no va a recibir el sello de la bestia, donde usted no va a recibir la marca, donde usted va a estar dispuesto a dar cuello por lo que sea. Entonces va a haber ese tipo de salvación, pero muy pocas personas seríamos capaces de sobrevivir a un evento tan terrible. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, consolados, no se preocupen, hermanos. Miren, somos hijos de la luz y ustedes no tienen por qué preocuparse. Confórtense con estas palabras. Y claramente lo dice. Entonces, espero que estos argumentos, hay más argumentos que agregar, por cuestión de tiempo lo vamos a dejar, se nos hace las 6. Hay más argumentos, el mismo término guardar, cuando la Biblia dice, yo también te guardaré del día. Imagínense que en griego hay otras 3 palabras para la simple palabra guardar. Yo digo, guárdame esto, y esto ya, guardar es guardar, pero para el griego no, se usan otras 3 diferentes palabras. Y usa una consonante y dice, cuando dice la palabra de Dios, yo te guardaré de, la preposición de. Si yo te digo, yo te voy a guardar en medio, es que te voy a hacer pasar por eso. Pero si yo te digo de, es que te voy a conservar, te voy a guardar, sacándote, extrayéndote de eso. No sé si me entienden. Si te dijera la Biblia, si alguien te dice, mira, yo te voy a guardar en el fuego, o sea, estás diciendo que te va a hacer pasar por eso, por el fuego. Pero si te dice, yo te voy a guardar del fuego, o sea, que no te va a hacer pasar por eso. Claramente. Entonces, guardar también tiene 3 términos, pero vamos a dejar hasta ahí y esperemos que estas palabras traigan consuelo, traigan esperanza, traigan motivación, porque son grandes cosas las que nos vienen, grandes galardones, y sería triste que nosotros no logremos, ¿verdad?, agarrar ese gran arrebatamiento que se viene, que es la esperanza bendita que muchos estamos esperando, y tengamos que pasar por medio de todo esto, que será que hasta los ángeles del cielo pegarán gritos y lamentos diciendo, ¡ay! ¡Ay del morador de la tierra! Dice la palabra de Dios que se compundirán cuando se den los anuncios, cuando tengan que dar las copas, las iras que van a derramar. Y no lo sé, una cosa es sufrir en carne propia, pero si alguien lo sufre de esa manera es cosa seria. Y pues Dios bendiga su palabra, mis hermanos. No es cuestión de traerles pánicos, miedo, no es consolador lo que le espera al morador de la tierra, pero a los que estamos en Cristo hay esperanza y gozo. Y Dios bendiga su palabra, que esta palabra nos sirva para traer más fe, más amor y más santidad para vivir conforme a su palabra. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener la hermana continuando con nosotros y habrá tiempo de volver a compartir. Esto es bien largo. Amén, aleluya. Damos gracias a Dios, como dijo la hermana Jessica, ¿verdad? Gracias, mi hermano, por estar dispuesto a compartir.